Muy bien. Pues estamos viendo lo que es el atributo moral de Dios, lo que es el Dios de la gracia. Las semanas pasadas estuvimos viendo o concluimos lo que fue el Dios de la gracia en el Antiguo Testamento. Sí, todavía estamos con el tema de la gracia. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario, reclamación referente a la gracia en el Antiguo Testamento, el concepto de la gracia? ¿Sí? Realmente en el Antiguo Testamento vimos, realmente las personas se merecían lo que Dios hacía o por la forma en cómo Dios los escogía, ¿se lo merecían? No. ¿El pueblo de Israel se merecía la gracia de Dios? No, por eso se llama gracia. ¿David se merecía el reinado que Dios le dio? ¿David se lo merecía? No, tampoco se lo merecía. ¿Abraham? Tampoco se lo merecía. Prácticamente nadie se merece la gracia de Dios, pero por eso es gracia, porque es un don, es un regalo de Dios no merecido. ¿Sí? Bueno, y seguimos, recordemos que el Dios al cual nosotros adoramos, el Dios de la Biblia, es un Dios que no cambia, ¿sí? Que lamentablemente algunas personas resaltan o realmente porque no entienden y dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento era de una forma y el Dios del Nuevo Testamento era de otra forma. No, se equivocan, es el mismo Dios, ¿sí? No cambia, su carácter es completamente el mismo. Lo que pasa es que el pueblo de Israel, ¿qué era lo que hacía con Dios? Pues le levantaba la cresta, ¿verdad? Lo tenía hasta acá y por eso Dios tenía que actuar de cierta forma, ¿sí? Pero en el caso del Nuevo Testamento es el mismo Dios, no es otro Dios diferente, sino es el mismo Dios. ¿Sí estamos bien en eso? Bien, pues vamos a nuestra hojita que les dimos esta mañana y dice lo siguiente ahí como título, el Dios de la gracia en el Nuevo Testamento. Primer párrafo dice lo siguiente, el término en griego charis o charis, dependiendo, hay unas fuentes que lo ponen de una forma, de otra forma así, es cómo se pronuncia, ahí está la palabra en griego, como está en el texto, dice, en el contexto bíblico se refiere a un favor inmerecido, una bendición o bondad que se recibe sin merecerla. Así que la gracia de Dios es el favor inmerecido y el amor incondicional que Dios extiende a la humanidad, ofreciendo salvación y transformación sin que dependa de nuestros méritos. Si nosotros recordamos lo que es el concepto de la gracia en el Antiguo Testamento, es prácticamente lo mismo, aunque en el Antiguo Testamento es en hebreo y en el Nuevo Testamento es ¿en qué? En griego. ¿Sí? En griego. Muy bien. ¿Sí? ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Por ahí ahorita. Hebreo, griego, falta uno. Y una parte de arameo. Muy bien. ¿Sí? Bien. Primer punto. La gracia es el medio por el cual Dios ofrece salvación a la humanidad. Otra vez lo repito. La gracia es el medio o el concepto de la gracia, ¿sí? Porque la gracia no es un objeto, la gracia no es algo que de cierta forma que lo podamos ver, la gracia no es algo tangible, ¿sí me explico? Sino como dice aquí, la gracia es el medio por el cual Dios ofrece salvación a la humanidad. ¿Sí? Si Dios no tuviese gracia o Dios no mostrara su gracia, prácticamente la humanidad todavía seguiría en sus pecados, en sus maldades y en su justo juicio eterno. ¿Sí? Pero gracias a Dios que Dios tiene gracia, por eso pusimos aquí que es el medio por el cual ofrece salvación. Ahí en el párrafo dice lo siguiente, la gracia se define como el favor inmerecido que Dios otorga a las personas. En el contexto del Nuevo Testamento, es el canal a través del cual Dios ofrece salvación a la humanidad, independientemente de los méritos individuales. ¿Sí? Y vamos a Efesios, creo que es un pasaje muy conocido para ustedes.
solamente yo sé que lo tienen más presente en versión 60, ¿sí? Pero en versión Nueva Traducción Viviente, que es la Biblia que usamos, no dice diferente, dice lo mismo, pero para mí es un poco más comprensible. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. ¿Ya estamos ahí? Bien, dice lo siguiente. ¿Sí? Igual recordemos para nuestras visitas, si hay dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, raíces de amargura que pudiese surgido por lo que acabo de decir, sean completamente libres de poderlo expresar. ¿Sí? Bien. Efesios capítulo 2, versículos del 1 en adelante, dice lo siguiente. Antes, ¿quién está hablando? ¿Quién escribió Efesios? Pablo. ¿A quién se le está dirigiendo? A una iglesia de judíos, de creyentes, de gentiles, o a no salvos. Digo, si no tenemos bien en claro quién habla y a quién va el mensaje, no podemos asimilar mejor el mensaje. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quién habla? ¿Quién está escribiendo? Pablo. ¿A quién? A la iglesia de Éfeso. ¿Eran creyentes o no creyentes? Eran creyentes. Si era una iglesia, pues, ¿verdad? No podría ser no creyentes pueden ser salvos, pueden ser parte de una iglesia. No, ¿verdad? Por ahí te recomiendo un pasaje, un video que vimos el concepto de la iglesia. Ah, ok, no es cierto, estoy bromeando. Muy bien. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante dice, antes ustedes, ¿a quién ustedes? A una iglesia, a los efesios, creyentes, dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿De qué está hablando Pablo? De que antes eran ¿qué? Completamente unos pecadores. Estaban completamente perdidos, alejados de la gracia de Dios. Versículo 2. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Qué interesante que cuando Pablo está mencionando estos textos, está hablando acerca de tiempo pasado, presente o futuro. Pasado, en el cual dice, ustedes como creyentes, ustedes como cristianos, dice, antes ustedes, y después dice, vivían, ¿sí? Y tristemente, muchas personas en la actualidad o en el tiempo de Pablo o en el tiempo de la historia de la iglesia, lamentablemente siguen habiendo personas que se dicen cristianos, que se dicen creyentes, pero que siguen todavía en sus pecados y deleitándose de sus maldades, lo cual eso es incoherente y eso no puede ser, ¿sí? Porque entonces ya no estamos hablando de una persona que ha cambiado de muerte o que ha pasado de muerte a vida. Toda persona que dice que ha creído en Jesucristo, su vida tiene que ser completamente transformada. ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice aquí la Biblia, solamente. Versículo 3. Todos que vivíamos así ¿en cuándo? En el pasado. No dice, y todos seguiremos viviendo así. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay mucha gente, otra vez repito lo mismo, que sigue diciendo que ya soy cristiano y todo, pero que nunca vamos a dejar de pecar. Siempre vamos a ser pecadores. Y a ver, ¿pero qué dice la Biblia? Es cierto que hay situaciones en las cuales podamos estar batallando en algo, pero eso no significa que nosotros o un verdadero creyente se esté gozando y esté disfrutando plenamente del pecado y la maldad que está haciendo. Porque un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, esa cosa, ese maligno quedó atrás. Ese pecador quedó ahí crucificado en la cruz. Ya no tiene que ser esa misma persona. Si vamos bien, ¿sí? Seguimos. Otra vez dice, todos vivíamos así en el pasado,
siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. ¿Éramos qué? Éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Y ahí otra vez quiero citar algunas cosas que ya he dicho en el pasado. Cuando estudiamos algo acerca del tema del amor, ¿lo recuerdan? ¿Sí? ¿Qué veíamos en cuanto a Juan 3:16? ¿Sí? Que cuando Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, mucha gente piensa, ay, Dios ha de haber sentido tan bonito, por eso murió, porque dice, de tal manera amó Dios, de una forma que muy romántica, ¿no? Muy así de sentir, Dios ha de haber sentido bonito, a ver, espérate, ¿qué dice la Biblia? Éramos objeto de ¿qué? Del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¿Sí? Igualmente recordando una frase que también mencionamos recientemente, cuando la gente dice, no es que Dios desprecia el pecado, pero ama al pecador. A ver, ¿qué dice la Biblia? Éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Entonces, esa frasecita dominguera de que Dios desprecia el pecado, pero ama al pecador, ¿es bíblicamente correcta? No. ¿Sí? ¿Dios sintió bonito cuando murió por mí? No. Éramos que, y está hablando acerca de nosotros como cristianos, como éramos en el pasado. Y como éramos en el pasado, éramos objeto del enojo de Dios. ¿Y nosotros nos podemos sentir los elegidos de Dios? No. Dice, igual que todos los demás. ¿Dios está enojado con todos? Parejo. ¿Dios le ofreció la salvación a unos cuantos? No, a todos parejo, por igual. ¿Se dan cuenta? Versículo 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo, fíjense bien, es solo por la gracia. ¿Qué tema estamos viendo? La gracia. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Por eso que era lo que veíamos en el punto 1. La gracia es el medio por el cual Dios ofrece la salvación a la humanidad. Entonces, si Dios no hubiese tenido gracia para con nosotros, ¿qué es gracia? Un regalo, un beneficio, una bendición para quien sea que no se lo merezca. Entonces nosotros nos merecíamos el amor de Dios, nosotros nos merecíamos la salvación de Dios, nosotros merecíamos que Jesucristo muriera por nosotros en la cruz. No, ¿sí? Nadie se lo merecía, absolutamente nadie. Es por eso que dice, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Prácticamente, si Dios no hubiese mostrado su gracia para nosotros, nosotros seguiríamos muertos en nuestros pecados y enjuiciados eternamente. Versículo 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estábamos, ¿qué? Unidos a Cristo Jesús. Y ese es algo que siempre como hijos de Dios, como cristianos, si realmente lo hemos comprendido, una persona, un verdadero hijo de Dios, siempre en su vida diaria, día con día, en su relación con Cristo, siempre tiene que ser, ¿qué? En unión. No de que, ay, Dios, Jesús, perdóname, ahorita me voy a ir a pecar, pero para que no me veas feo, te quedas aquí y yo voy a mi pecadote. ¿Podemos hacer eso? No. ¿Hay muchos que lo hacen? Sí, sí. Pero lamentablemente podríamos pensar que su relación con Cristo
O no hay ninguna o no es la correcta. Pero una persona siempre tiene que estar unida a Cristo. Si realmente ha creído en Jesucristo como medio de salvación, si realmente permite que Dios, a través del Espíritu Santo, Jesucristo se manifieste en nuestras vidas. Versículo 7. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Y qué interesante que Pablo está mencionando algo, aunque habla acerca de general de la iglesia de Éfeso, pero digo, no conocemos a los demás hermanos de Éfeso, pero al que sí conocemos es el autor, que es Pablo. Y nosotros, si vemos el libro de Hechos, ¿cómo era Pablo antes? ¿Cómo era Saulo? Perseguía a la iglesia, quería deshacer el nombre de Jesucristo, quería realmente que los cristianos ya no hubiesen, que no se predicase el nombre de Jesucristo. Y él dice, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. ¿Realmente Pablo recibió la gracia de Dios? ¿Pablo se merecía que Dios lo perdonara? ¿Se merecía que Pablo recibiese la gracia de Dios? No, no. Si, por ejemplo, yo como padre veo que alguien está agrediendo o le está haciendo algo a mi hijo, ¿yo qué voy a sentir o qué voy a tratar de hacer? Pues de defenderlo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que de los primeros cristianos a los cuales Pablo persiguió, mató, sacó, destruyó familias, pues esos cristianos son hijos de Dios. ¿Qué hubiera hecho Dios con Pablo, con Saulo de Tarso? Pues igual como con otros, quitarle la vida, pero sin en cambio tuvo la gracia para con Pablo. Entonces, es algo tremendo que nosotros siempre debemos de pensar. Por eso Pablo empieza a hablar, nosotros éramos pecadores, nosotros éramos esto, nos empieza a ponernos en la cabeza de nosotros, de Efesios y de nosotros es, recuerda cómo estabas. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Recuerda la persona que eres. Recuerda lo que Dios te perdonó. Recuerda que no te mereces la gracia de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Y hay infinidad de ejemplos, como dice Pablo aquí, de la gracia de Dios. Y dice, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo. Una persona que está unida a Cristo es una persona que puede dar evidencia, testimonio de todo lo que Dios ha hecho en su vida, de todo lo que le ha perdonado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Versículo 8. Dios los salvó otra vez, por el medio que es por su gracia. ¿Cuándo qué? Cuando creyeron. ¿Sí? Dios me salvó porque me eligió. Dijo, cuando Dios, así como dicen la teología reformada o los calvinistas, no es que Dios dijo, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¿Eso es justo? No, ¿sí? Dios me salvó por esa elección. No. ¿Cuándo me salvó? Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Cuando creyeron. ¿Sí? ¿Qué sigue? Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Versículo 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Entonces, todas aquellas personas fuera de la iglesia, fuera de nosotros, que cuando vamos y les compartimos el evangelio, mucha gente, parte de sus respuestas es, no, es que a lo mejor yo sí me voy a ir al cielo, pues
Pues es que pues, no he matado a nadie, no soy narcotraficante, doy todo mi dinero al Teletón, ayudo a las viejitas a pasar la calle, le doy el asiento a una viejita en el metro, en el transporte, etcétera, etcétera. Pues yo creo que todo eso Dios me lo va a considerar como bueno y por eso me voy a ir al cielo. ¿Cierto o no dicen así muchas personas? Sí. Pero por eso Pablo empezó a decir, todos somos ¿qué? Pecadores. Por mínimo que sea, no hay pecados chicos, no hay pecados grandes. ¿Sí? Simplemente el desobedecer la forma de pensar de Dios, simplemente el desobedecer el concepto y la moral de Dios es lo único que necesitamos para que nosotros podamos ser condenados eternamente. Pero gracias a que Dios mostró su gracia, una gracia merecida, no, no la merecemos. ¿Sí? El hecho, otra vez repito, el hecho de que Pablo comenzara desde, tú eres pecador, recuerda, eras pecador, perdón, eras pecador. No te puedes jactar de ninguna forma y decir, yo soy salvo porque pues, yo he hecho muchas cosas buenas. Absolutamente no. Pablo podría decir, yo me voy a salvar pues porque he escrito parte del Nuevo Testamento. ¿Será cierto eso? No. Y si recordamos, por ejemplo, parte de la vida que vimos la semana pasada de Salomón, escribió varios libros, ¿verdad? ¿Podemos creer que Salomón sea salvo? No. ¿O que vaya a ser salvo? No. Sí. A pesar de que haya sido inspirado en sus primeros días. Y concluye versículo 10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo ¿en qué? En Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Una persona que realmente entiende lo que es el concepto de la gracia en él, es una persona que siempre va a vivir agradecida, eternamente agradecida por lo que Dios ha hecho en su vida. Si realmente esta persona o cualquiera de nosotros realmente valoramos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, valoramos lo que realmente Jesucristo sufrió por nosotros, el inocente por el culpable, porque él no merecía estar en la cruz, ¿o sí? No. ¿Quién merecía estar en la cruz? Nosotros. Sin en cambio, él se ofreció como sacrificio para que yo pudiese tener perdón de pecados. Entonces, yo no me puedo jactar de decir soy bueno o cualquier obra que yo haga para Dios o lo que sea, ay, eso es lo que me va a meritar para que yo llegue al cielo. Correcto. Digo, incorrecto. Eso no es la gracia de Dios. Eso no es lo que estamos viendo o lo que Pablo está hablando aquí. Y otra vez dice, y Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Y mucha gente no entiende que cuando hace ese cambio de vida, que cuando realmente tiene un encuentro personal con Jesucristo, y tomo como ejemplo lo mismo que dice Pablo, en Saulo de Tarso hubo un cambio completamente, ¿sí? Y lo tomamos como ejemplo. ¿En los demás cristianos o en nosotros debe haber un cambio de vida? Tiene. ¿Por qué? Porque debemos de estar unidos siempre a Cristo Jesús. Y como dice aquí, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Una persona que realmente ha creído en Jesucristo como medio de salvación, por decirlo de una forma, tiene una nueva oportunidad de vida. Si su vida la hacía de cierta forma, si tenía malos hábitos, si tenía malos comportamientos, ahora conforme va creciendo y ahora en Cristo Jesús, tiene que ser una persona igual, no, completamente diferente. Diferente a acorde al mundo o diferente acorde a la voluntad de Dios. Diferente y acorde a la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Entonces,
Eso es algo que Pablo menciona en este primer capítulo, segundo capítulo de Efesios, hablando acerca de la gracia de Dios, que si no hubiese sido por la gracia de Dios, nosotros no hubiésemos tenido perdón de pecados. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Seguimos adelante. Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, ya estamos ahí, dice lo siguiente. ¿Quién es el autor de Romanos? Otra vez Pablo. ¿A quién va dirigido? A una iglesia en Roma, y pues ahí tanto gentiles como judíos. Muy bien. Normalmente así eran en todas las epístolas. Dice, versículo 23, 24, dice, pues todos hemos, ¿qué? Pecado. Nuevamente hablando acerca del tema del pecado. Todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Prácticamente una persona nunca puede considerarse santa, perfecta y decir, no necesito a Cristo. ¿Sí? Dios me ve y dirá, wow, qué santo es Eduardo, ¿verdad? Wow, qué santo. No, Dios ve en Eduardo a un pecador, bueno, antes de Cristo, ve a un pecador, como veíamos en el texto anterior, bajo el enojo de Dios, bajo el enojo de Dios, como todos los demás. Y después dice, 24, sin embargo, ¿en su qué? En su gracia, que es el tema que estamos viendo, sin en cambio, en su gracia, Dios nos cobró mucho para hacernos justos. ¿Dice eso? No. Dice, Dios gratuitamente nos hace justos a los ojos por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Quién nos liberó del castigo de nuestros pecados? Jesucristo. ¿Quién murió por nosotros? Jesucristo. ¿Sí? ¿Y María es la madre de Dios? Ay, quería ver si estaban atentos a la clase. No, ¿verdad? Y Judas Tadeo. Amén, gloria a Dios. No, ¿verdad? La diabólica muerte. No. ¿Quién? ¿Quién murió por nosotros? Cristo Jesús. ¿Sí? Cristo Jesús. ¿Quién es el único medio entre Dios y los hombres? Jesucristo. No es ni María, ni Judas Tadeo, ni la diabólica muerte, ni Hare Krishna, ni Buda, ni Valverde de los narcos, ni absolutamente nadie. Solamente es Cristo Jesús. Y como dice otra vez, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque vamos siguiendo a ese que murió en la cruz, porque somos esos discípulos de aquel que murió, de ese Jesús que murió crucificado. ¿Sí? Por eso nos llamamos cristianos, porque somos de una religión, porque somos una nueva secta llamada Aposento Alto, nueva secta. No, ¿sí? No somos no somos religiosos, no somos un grupo religioso, aquí no es nuestra religión, simplemente somos personas que hemos aceptado a Jesucristo como medio de salvación y hemos recibido la gracia de Dios. ¿Me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, entonces,
¿Se quedó claro el primer punto? La gracia es el medio por el cual Dios ofreció salvación a la humanidad. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Bien. Punto 2. Jesús, la manifestación suprema de la gracia. Jesucristo es la manifestación suprema de la gracia de Dios, revelando el amor inmerecido del Padre hacia la humanidad. A través de su encarnación, enseñanza, sacrificio y resurrección, Jesús ofrece salvación y transformación a todos los que creen en Él. Esta comprensión nos invita a responder con fe, gratitud y una vida alineada con los principios del Evangelio. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 16 y 17, ya es un pasaje que habíamos leído con anterioridad, fue como para ligar el tema anterior hacia ahora el tema del Nuevo Testamento. Dice lo siguiente, ¿ya estamos ahí? De su abundancia, todos hemos recibido una bendición que inmerecida tras otra. ¿Cuál es el concepto de gracia? Un don, una bendición que no merecida. Y aquí el Evangelio de Juan dice que todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. ¿Sí? Qué interesante, podemos decir, ok, Dios me dio la salvación, ¿es inmerecida? Sí, no lo merezco. ¿Me puede dar Dios una familia? Sí. ¿Lo merezco? No, no lo merezco. ¿Sí? ¿Dios me puede dar la dicha de tener hijos? Sí. ¿Lo merezco? No, no te lo mereces. ¿Sí? ¿Dios me puede dar una casa? Sí. ¿Lo merezco? No, no te lo mereces. Y así con Dios recibimos y recibimos y recibimos bendiciones, mientras que yo sea fiel a Él, recibimos bendiciones, pero todas son inmerecidas. Todas. Versículo 17 dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron, ¿qué? Por medio de Jesucristo. Nada más hasta ahí, ¿verdad? 17. Pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Si una persona niega creer en Jesucristo, ¿qué le pasa? ¿Puede esperar que Dios lo bendiga? No. ¿Sí? Y ya con temas anteriores hemos visto que las bendiciones de Dios son que condicionales o incondicionales. Condicionales. Y eso pónganselo bien, bien, bien grabado. Primeramente, tienen que ser condicionales, ¿sí? Y tengo que estar bien delante de Dios. Recordemos la predicación de la semana pasada en cuanto a mi oración, inclusive hablando precisamente Pablo, que tenemos que estar bien con nuestras mujeres, los maridos, porque si no, ¿qué pasa con nuestras oraciones? Pueden ser estorbadas, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos ese concepto que Dios ha mostrado su amor, su gracia en Jesucristo para que nosotros pudiésemos tener. De ahí nos saltamos al capítulo 3, versículo 16 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Por qué Dios dio a su Hijo? ¿Por qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Si nosotros regresamos, y otra vez lo repito, perdón por el comercial, si regresamos a las clases anteriores que vimos acerca de lo que es el tema del amor, ¿sí? Veremos que la palabra amor aquí en Juan 3:16
se queda corta, ¿verdad? Se queda corta con todo el amplio concepto de lo que es el amor. ¿Sí? Vemos cómo, recordando un poco, que dice que el amor que no se da por vencido. ¿Dios sabía que el hombre iba a pecar? Sí. ¿Dios sabía que íbamos a hacer como íbamos a hacer? Sí, Dios lo sabía, pero ¿se dio por vencido? No, y es ahí donde Dios muestra su amor, su misericordia, su benignidad, su gracia, porque aunque no lo merezcamos, Dios muestra ese don inmerecido y Jesucristo, el hecho de que haya venido a morir por nosotros y que fuésemos liberados de nuestros pecados, fue parte por la gracia de Dios, porque no merecíamos eso. ¿Sí me explico? No merecíamos absolutamente la benevolencia de Dios en nuestras vidas. Versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y versículo 18. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Dios ha mostrado su amor a todos, Dios les ha mostrado su gracia a todos, pero lamentablemente la persona es la que simplemente dice, no le creo a Dios, no creo en la Biblia, no creo que Dios haya creado las cosas, no creo absolutamente que la Biblia haya sido escrita por hombres santos, dicen así. La Biblia la escribió un hombre, hasta se atreven a decir, por ahí del 1500. Completamente ideas absurdas. ¿Sí? Entonces, mucha gente que simplemente no le cree a Dios, simplemente como dice aquí, van a pasar su vida y su eternidad alejados de Dios. Y dice, ella ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. ¿Merecíamos este regalo? No. ¿Merecíamos el amor de Dios? No. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No, ya es un tema que ustedes ya saben, ¿verdad? Bueno, son salvos, ¿verdad? Deberíamos de saberlo, ¿sí? Pero el tema es necesario recordarlo y enfatizarlo por si a alguien se le ha olvidado, ¿sí? Muy bien. Punto 3. La gracia justifica y nos asegura en la vida eterna. Otra vez, la gracia justifica y nos asegura en la vida eterna. El párrafo dice lo siguiente. La gracia de Dios es el fundamento de nuestra justificación y la promesa de vida eterna. No es por nuestros propios esfuerzos, sino por el amor inmerecido de Dios manifestado en Jesucristo, que somos declarados justos y se nos asegura una eternidad en su presencia. Este entendimiento nos llama a vivir con gratitud, fe, obediencia, reflejando la gracia que hemos recibido en nuestra relación con Dios y con los demás. Vamos a la epístola nuevamente de Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos del 21, del 20 al 21. Ustedes me dicen, cuando estén ahí. ¿Ya? Bien. Romanos capítulo 5, versículo 20 en adelante dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba ¿qué? La gracia maravillosa de Dios. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. ¿Por qué fue dada la ley? ¿Sí? Y aquí Pablo explica que es como si fuera un ayo, un maestro, que el cual me dice,
esto está bien y esto está mal. Si yo quiero saber qué es lo que le agrada a Dios o qué no es lo que le agrada a Dios, ¿a dónde debo de ir? ¿A Google? ¿A alguna inteligencia artificial que me explique? No, ¿a dónde debo ir? A la Biblia, a la palabra de Dios. Y ahí muy claramente la Biblia y la palabra de Dios nos dice qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Entonces, no busquemos recursos externos a la palabra de Dios, no busquemos recursos ajenos a la palabra de Dios. Si queremos realmente seguir aprendiendo de Dios, si queremos realmente seguir edificando nuestras vidas en el conocimiento de Dios, tenemos que ir directamente a la Biblia. Solamente los domingos, por lo que dice el hermano predicador, el hermano maestro, el hermano pastor, nada más de domingo nos llenamos para toda la semana. Puede ser, pero también lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado necesitamos ir a nuestra Biblia. Necesitamos ir a estos textos que nuestra vida necesita. Por eso les dimos ahí un calendario de lectura. ¿Por qué? Porque necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Como dice aquí, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. ¿Sí? Entonces, cuando una persona entiende de lo que Dios le ha perdonado, cuando una persona entiende de toda la porquería de vida que era antes y que no se merecía la gracia de Dios, ¿cómo va a actuar la persona? ¿Agradecida o desagradecida? Agradecida, se supone, ¿no? Se supone, pero lamentablemente en el mundo, inclusive en el núcleo familiar, hay muchos hijos que pudieran ser que agradecidos o desagradecidos. Desagradecidos, ¿sí? A pesar de que se les da un techo, que se les da escuela, se les da comida, se les da transporte, se les da ropa, se les da calzado, etcétera, 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 etcétera. Y de repente los chiquillos o chiquillas, ay papá, pero ¿por qué te metes en mi vida? Ay papá, pero tú ¿qué te importa lo que yo hago? Ay papá, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero lamentablemente hay muchos jóvenes, hombres, varones, mujeres, señoritas, malagradecidos con lo que papá pudo haber hecho. ¿Sí? ¿Habrá cristianos de esa forma? También. ¿Sí? No entienden o no viven, por eso no viven bajo la gracia de Dios. ¿Y qué es vivir bajo la gracia de Dios? Entender esto, que éramos una porquería, que estábamos bajo la ira de Dios y que gracias a que Dios nos dio ese regalo no merecido, ahora somos cambiados y somos transformados. Cuando una persona entiende el regalo inmerecido de Dios en su vida, la gracia de Dios en su vida, es una persona que tiene que vivir diferente, agradecido, tratándole de agradar a quién, a quien dio su vida por él. ¿Sí? Por eso es importante ver el tema de la gracia. Versículo 21 dice, entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio, ¿qué? ¿Qué reina? La gracia maravillosa de Dios, la cual, fíjense, la cual nos pone en la relación que correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? Una persona que vive agradecida con Dios cada día de su vida, entendiendo y recordando cómo era en el pasado y cómo Dios ha transformado su vida, es una persona que tiene una relación, como dice aquí, correcta con Él. ¿Sí? Una persona que tiene una relación correcta con Jesucristo, con Dios, con su Espíritu Santo, es una persona que se va derechito al cielo.
¿Por qué? Porque ha comprendido la gracia de Dios, porque ha entendido de dónde Dios lo liberó, porque ha entendido la salvación de Jesucristo en su vida y es una persona, como dice aquí, y la vida eterna, dice, y nos da como resultado la vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. Nosotros no obtenemos la vida eterna por nuestras acciones, por nuestros méritos, por nuestras propiedades, por lo mucho que nosotros nos podamos sentar bien o limpios o santos. No, por Cristo Jesús. Nada más. Y la guadalupana, otra vez repito, jamás, tampoco, menos, solamente por Cristo Jesús. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Sí? Entonces nos podemos sentir muy santos, nos podemos sentir muy buenos, nos merecemos la gracia de Dios. No, ¿verdad? No nos la merecemos. Vamos ahora a la epístola a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículos del 4 al 8. Ustedes me dicen cuando estén ahí. ¿Ya? Epístola a Tito, capítulo 3, versículos del 4 al 8. A ver, primero, ¿quién escribió esta epístola? Pablo, muy bien. ¿A quién se la dirigió? A Tito, nos va a decir, la escribió Tito. No, Pablo la escribió a Tito. ¿Sí? Por ahí se me andan. Bien. 3 versículos del 4 en adelante dice lo siguiente. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. 6. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Por su qué? Por su gracia, un don no merecido, por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio ¿qué? La seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. ¿Sí? Y si recordamos parte de lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia, ¿sí? Para el día futuro. Que así como cuando en la salida de Israel, del pueblo de Egipto, toda familia o toda casa que no tuviese la sangre del cordero en los marcos de la puerta, ¿qué pasaba? El ángel destructor veía esa casa con sangre y se iba de largo. No mataba al primogénito, pero todo aquel que no tenía la marca, moría. ¿Qué pasa ahora? Cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia, todo aquel que no tenga el Espíritu Santo en su vida, ¿qué va a pasar? Pues se va a quedar. Pero a todo aquel que tenga el Espíritu Santo en su vida, vendrá el Señor Jesucristo y se lo llevará. ¿Sí? ¿Y por qué se lo va a llevar? Porque su gracia por Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Simplemente por eso, por su gracia, porque hemos creído en Él. Y versículo 8 dice, fíjense, porque dirán, es que ya me sé ese tema, hermano, ya cámbiale de la gracia, ya soy salvo, ya no necesito que me hable de la salvación o de la gracia, ¿no? Bueno, versículo 8 dice lo siguiente, esta declaración es digna
de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas. ¿Qué enseñanza? ¿Acerca de qué? De la gracia, ¿verdad? Acerca de la gracia, del cambio de vida, acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que una persona tiene que vivir conforme a la gracia de Dios, siempre entendiendo de dónde Dios lo sacó, entendiendo que no es merecedor de la gracia de Dios y que es gracias a la gracia de Dios por la cual es que Él ahora o nosotros tenemos la oportunidad de un día estar ante la presencia de Dios y que nos reciba de la mejor forma como sus hijos, como propiedad suya. ¿Sí? Entonces, otra vez, esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas. Dice que para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para quién? Para todos. Entonces, ¿algún día yo dejaré de hablar de la gracia de Dios? Lamento decirles que no. ¿Sí? De hecho, ¿cuál es el tema principal de las predicaciones o de la iglesia? Tiene que ser ¿quién? Hablar de la gracia de Dios. ¿Sí? Y que nosotros, como dice aquí Pablo a Tito, que entiendan que por el hecho de haber obtenido la gracia de Dios, las personas tienen que tener un cambio de vida. ¿Es si quieren o no quieren? No. Prácticamente es obligatorio, porque realmente, si realmente han creído en Jesucristo como medio de salvación, entonces es una persona que realmente entendió lo que Jesucristo hizo por ella en la cruz. Es una persona que realmente entendió que primeramente era pecadora y que necesitaba arrepentirse y cambiar su vida. Es una persona que realmente entendió que todos los actos de pecado, como lo vimos en el pasaje anterior, me estaban diciendo y enseñando que eso no le agrada a Dios, que eso está mal y que tengo que cambiar mi vida. Entonces, una persona que entiende completamente lo que es el concepto de la gracia de Dios es una persona que siempre va a vivir agradecida con Dios, porque entiende lo que Dios hizo o Cristo hizo por él en la cruz. ¿Se dan cuenta? Es por eso que entonces un cristiano, un hijo de Dios, puede realmente llegar a vivir en santidad. La respuesta es sí, mientras siempre tenga presente el regalo y la gracia de Dios inmerecida en su vida. Que cuando esté en esa situación diga, a ver, sí, en mi vieja naturaleza, cuando yo era así, actuaba luego por mis instintos, por esto, por aquello, pero ahora recuerdo que Jesucristo me liberó. Recuerdo que Jesucristo me salvó, murió. Que su Espíritu Santo está conmigo y me está recordando lo mucho que Cristo me amó y ofreció. Que en ese momento pueda yo decir, gracias Señor, y dame fuerzas. Dios jamás dice, y esto quiero recalcarlo, jamás dice que vamos a dejar de sentir lo que, lo que nos aqueja. No dice eso, pero sí dice que va a estar ahí para fortalecernos. ¿Me explico? ¿Sí? Y es parte de la fe. Es parte del concepto de la fe. Si yo creí en Jesucristo como medio de salvación, para salvación, ya en los demás temas en cuanto a llevar la vida de pecado, por decirlo así, siempre tiene que estar el Espíritu Santo, Dios el Padre, Jesucristo en mi vida, teniendo una relación, como veíamos, correcta con Él, ligados con Él. Y que en ese momento de debilidad, ya, y vamos la semana pasada, la semana que viene vamos a ver este texto, cuando Pablo le pide a Dios, que decía, es que yo le pedí a Dios, quítame esto. ¿Y qué le decía a Dios? Bástate mi gracia. ¿Pero qué es bástate mi gracia? ¿Qué es lo que debo de entender de la gracia? Pues recordar la porquería que eras, lo que Jesucristo hizo por ti, lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz, y ahora tú tienes que vivir de una forma agradecida en Él. ¿Sí? Bástate mi gracia. Y si leemos ese contexto,
de ese texto, el mismo Pablo dice, para que yo no fuera, ¿qué? Orgulloso. Y para que no me convirtiera yo en orgulloso. Dios estaba tratando con él. Pablo pudo haber dejado de sentir así cierto, oh, yo he trabajado más que todos los... ¿Cierto orgullo? No, no lo dejó de sentir. Le decía a Dios, quítame, quítame. ¿Dios se lo quitó? No. Simplemente, bástate mi gracia. Vive en agradecimiento. Entiende lo que es el concepto de la gracia. Vive en fe, vive en unión conmigo. Siempre confía en mí. ¿Sí me explico? Entonces, el concepto de la gracia es importante y como dice aquí Pablo a Timoteo, nunca hay que dejar de ver el tema de la gracia, porque prácticamente sería parte fundamental de nuestra forma de vivir día con día. Si día con día no vivimos conforme a la gracia de Dios, como veíamos en un texto anterior, pues no, entonces no tendríamos una verdadera relación con Cristo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Punto 4. La gracia nos transforma. La gracia no solo es el medio por el cual somos salvados, sino también el poder que nos capacita para vivir una vida nueva y santa. Esa transformación es integral, afectando nuestra mente, corazón y acciones. Entonces, cuando nosotros entendemos la gracia de Dios, cuando nosotros nos creemos en Jesucristo, cuando nosotros empezamos a asistir a una iglesia, ¿o por qué empezamos a asistir a una iglesia? Porque ya cambiamos de religión, porque ya somos religiosos. No, sino porque entendemos la gracia y el gran acto que Dios hizo para que yo pudiese tener salvación. ¿Y eso qué tiene que renovar y transformar? Mi mente, mi corazón y mis acciones, mi forma de vivir. Por eso que la transformación o la gracia de Dios en mi vida tiene que ser integral, completamente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, bueno, el robar es malo, sí, ¿verdad? El robar es malo. Pues hay que hacerlo o no hay que hacerlo. No hay que hacerlo porque es malo. Eso en lo espiritual. Vamos en cuanto a tema de la mente. Si yo digo, si yo sé, por ejemplo, que tomar mucho refresco en exceso es malo, ¿qué tengo que hacer? Tomar. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Si yo sé que es algo malo y me perjudica, ¿por qué lo sigo haciendo? Entonces, o nada más es un cambio en lo espiritual. Es que ya dejé de ser católico, ya dejé de ser testigo de Jehová, ya dejé de ser mormón, o adventista, o budista, o del Islam, y como ya empecé a leer la Biblia, ahora ya soy cristiano y ya nada más, mi cambio nada más es religioso. No. Mi cambio tiene que ser completamente integral en todas las áreas de mi vida. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Si no, simplemente nos quedaríamos en lo meramente religioso, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Y realmente no valdría la pena, pues hasta ni venir a la iglesia. Nada más estaríamos jugando, ser meramente religiosos, pero no verdaderamente cristianos ni hijos de Dios. Siguiente párrafo dice lo siguiente. La gracia de Dios es un poder transformador que renueva nuestra mente, nos capacita para buenas obras, nos fortalece en la debilidad y nos libera del pecado. Al abrazar esta gracia, somos conformados a la imagen de Cristo y equipados para vivir una vida que glorifica a Dios. Vamos a la epístola a los Romanos, capítulo 12.
Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo espiritual nada más, no el físico, por todo lo que... ¿Dice así la Biblia? ¿Sí? Se han escuchado muchas personas que dicen, no, es que lo importante es que lo espiritual. ¿Lo físico? No. A fin Dios se fija más en el corazón, ¿no? Y sacan ese texto de David, ¿no? Es que Dios no se fija en lo de afuera, sino se fija en lo de adentro, ¿no? Entonces no importa, a ver, ¿y por qué a la iglesia no vienes todo despeinado, toda despeinada? ¿Por qué no vienes en pijama? Porque te importa, ¿verdad? El aspecto físico. Sí, es importante. ¿Sí? Entonces dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo, se está refiriendo al cuerpo físico, a ese que, ¿la puedo pellizcar, hermana? No, cabrón. Ese que se siente, ese que duele, ese que se cansa, ese cuerpo se está refiriendo, ¿sí? A ese cuerpo está refiriendo. Dice que entreguen su cuerpo a Dios, dice, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho a favor de nosotros? Su cuerpo de Jesucristo, ¿qué hizo? Fue mayugado, su sangre fue derramada para que yo pudiese ser, ¿qué? Salvo y mis pecados fuesen perdonados. Entonces, si Dios me pide mi cuerpo, ¿qué le puedo decir yo? Ay, no. ¿Cómo crees? No diría por acá, ¿cómo así? ¿Sí? Entonces, dice, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, dice que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Inclusive mi cuerpo también tiene, mi cuerpo físico tiene que glorificar, como dice aquí, a Dios. ¿Sí? Mi cuerpo físico tiene que glorificar a Dios. Y ya vimos el tema de la iglesia. ¿Y dónde habita Dios? ¿En templos hechos por manos humanas? No. ¿En dónde? ¿En nuestro espíritu habita? No. ¿Dónde habita? En nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Yo tengo que dañar mi cuerpo? No. ¿Que si de repente estoy enfermo, qué tengo que hacer? ¿Tomarme la medicina? O ponerme en ayuno y oración y no sé qué tantas cosas y no, tomarme la medicina. Que si hace mucho frío y está casi nevando, yo me tengo que salir sin playera o ponerme el suéter y la chamarra. No, tengo que proteger mi cuerpo, tengo que guardarlo, tengo que bañarlo, limpiarlo, peinarlo, por lo menos esté bien, esté agradable. Sí, dirán, ¿y eso por qué lo está diciendo? Si recordamos hace unas predicaciones, recuerdan el tema de, bueno, yo le puse como título, la importancia de la intimidad en el matrimonio, ¿recuerdan? Y que veíamos ese tema, o sea, tanto el hombre como la mujer tienen que aguardar su aspecto, ¿sí? Entonces, aquí en Romanos capítulo 12 no es muy diferente, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Dice, esa es la verdadera forma de adorarlo. Y muchas veces, o todas las veces, utilizamos lamentablemente nuestro cuerpo ¿para qué? Para pecar. Utilizamos nuestro cuerpo ¿para qué? Para seguirnos deleitando en las maldades. Entonces, que no usemos nuestro cuerpo para deleitarnos, que no usemos nuestro cuerpo para llevarlo a pecar, cuando sabemos y entendemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ese tipo de sacrificios, ese tipo de adoración es la verdadera adoración. Y versículo 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles ¿qué? La manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios
para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Si yo entiendo la gracia de Dios, si yo entiendo claramente los conceptos bíblicos, voy a cuidar de mi cuerpo, voy a cuidar mi forma de pensar, voy a cuidar mis acciones. ¿Sí? Y mi forma de ser y de vivir va a ser completamente diferente a lo que yo hacía anteriormente. Y como dice aquí, este, no imiten las conductas ni las costumbres del mundo, ¿sí? Y lamentablemente hoy en la actualidad se ha hecho mucho disparate esto de que la liberación femenina o el machismo extremo, etcétera. Entonces el mundo está peleando allá, el mundo está debatiendo muchos temas incoherentes y en la iglesia, ¿cómo tiene que ser? ¿Igual? ¿Sí? Dentro del matrimonio, dentro de la familia, una esposa cristiana tiene que pelear por su liberación como mujer. ¿Sí? Un hombre que, líder de su matrimonio, de su familia, tiene que ser un machista empedernido. No. ¿Un dictador? No. Tienen que ser tanto el hombre, la esposa como el esposo, tienen que ser transformados y ser conforme ¿qué? A la voluntad de Dios. Y como dice aquí, entonces, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cuándo es? Al cambiarles la manera de pensar. ¿Tengo que imitar y pensar como el mundo me pide o me exige? No. ¿Sí? Si viene de repente alguien, digamos, una persona, un varón, como de unos 50 años, vestido de mujer, ¿sí? Pero vestido de mujer de una niña de 5 años. Imagínense. Bueno, perdón por hacerlos imaginar eso. Y que viene porque quiere buscar a Dios, porque Dios es amor y Dios quiere, etcétera. Viene. Pregunta, y aunque él diga, y yo exijo, porque yo me autopercibo como una niña de 5 a 8 años, yo tengo la obligación de aceptar lo que él me está imponiendo. No. Y nosotros podemos decir, ay, fuchi, guácala, lo que sea, ¿no? Pero ya se está dando en el mundo. Pregunta, por ejemplo, hermano Francisco, hermana Mari, ese hombre de 50 años que se autopercibe de 5 a 8 años, ¿los dejarían jugar con sus hijas? No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Sí? Y lamentablemente eso es parte de lo que muchas naciones están permitiendo, el mundo se está permitiendo. Y como dice aquí, no debemos de imitar esas conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, tenemos que dejarnos transformar como personas nuevas al cambiar nuestra forma de pensar. Y como concluye, entonces aprenderá a conocer la voluntad de Dios. Porque para conocer a Dios, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A Google? No, a la Biblia. A la Biblia y de esa forma nosotros entendemos lo que es la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Muchas veces estamos, ay, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Ay, es que no sé qué es lo que Dios quiera que yo haga. Por lo menos lee la Biblia. No, es que quiero exactamente, no sé, o estudiar para chef o estudiar físico matemático. Eso es irrelevante, pero hay cosas más importantes en las cuales Dios sí sabe que tienes que cambiar. Por lo menos tienes que ser un buen hijo de Dios, tienes que ser un buen cristiano, tienes que ser un buen trabajador donde trabajes, un buen ciudadano, un buen padre de familia, un buen hijo, una buena esposa, etcétera, etcétera. Todo eso está dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Todo eso son parte de las bendiciones que Dios da y son las cosas que tenemos que aprender a cómo ser. Ya todo lo demás es secundario y
y Dios te bendecirá. Cualquier cosa que tú decidas, porque Dios no quiere robots, cualquier cosa que tú quieras hacer o estudiar, eso ya es muy tuyo. Dios, o sea, eso es irrelevante. Para Dios hay cosas mucho más importantes que elegir eso. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros nos dejemos guiar por la palabra de Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Y terminamos con Tito, capítulo 2. Epístola a Tito. ¿Quién escribió Tito? Pablo, muy bien. Pensé que ya se las había olvidado. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 15. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Pues la gracia de Dios, ¿qué tema estamos viendo? La gracia de Dios. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida, ¿qué? Mundana. Entonces, un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente puede decir, ay, es que a veces soy medio mundano. ¿Es coherente? No, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que nos enseña aquí? Y se nos instruye. ¿Qué es instruir? O sea, enseñar, bueno, instruir a que, ¿en qué? A que nos apartemos de la vida mundana. ¿Y qué? Y de los placeres pecaminosos. Ahora, ¿todos los placeres son pecaminosos? ¿Qué dice la Biblia? No. Hay placeres buenos. Por ejemplo, si mi esposa guisa algo, un pozolazo, ¿eh? Un pozolazo. Yo como su esposo, desde que le pongo el orégano y todo, igual, es un placer, ¿verdad? Un gozo. ¿Eso será pecado? Pues no. Por eso especifica aquí placeres pecaminosos, ¿sí? ¿Por qué lo quiero resaltar? Porque lamentablemente en muchas iglesias, en muchos otros lados, parece ser que todo lo que es de gozo y alegría es pecado. No lo puedes hacer. No, no te ríes porque es pecado, ¿no? ¿Sí? O a veces inclusive hasta en la iglesia, bueno, en el lugar de reunión, a veces la gente llega, no aquí, sino en otros lados a veces, y está así. ¿Por qué hablan así? ¿A quién le faltan el respeto? Bueno, a menos que estén murmurando, ¿verdad? Y hablando de un servidor o algo así, ¿no? Pero, o sea, empiezan a hacer y a tener ciertas actitudes que no. Entonces, dice, a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Versículo 13. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en el que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, si el Señor Jesucristo no ha venido durante ese tiempo, mientras que el Señor venga, ¿de qué forma tengo de qué vivir? Pues como lo acaba de decir, ¿sí? Con sabiduría, con justicia y con devoción a Dios, gracias a la gracia de Dios. Si yo, otra vez repito, si yo no entiendo bien el concepto de lo que es la gracia de Dios, yo no voy a disfrutar la vida como Dios quisiera que yo la disfrute. Y versículo 14 dice, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, ¿a qué está comprometido? ¿O cuál es la voluntad de Dios en su vida? ¿Que está comprometido a qué? ¿A hacer qué? ¿Buenas acciones o malas acciones? Buenas acciones, ¿sí? Versículo 15. Y otra vez algunos dirán, ay, es que ya chole, ¿verdad? Ya chole con este tema, hermano. Bueno, vamos a ver, versículo 15. Debes enseñar
¿qué? Estas cosas, ¿y qué? Y alentar a los creyentes a que las hagan. ¿A qué cosas se está refiriendo? ¿A vivir a qué? En sabiduría, justicia y devoción a Dios. Vivir conforme al concepto de la gracia. Entonces, es algo que un pastor, que un líder siempre tiene que enseñar, o a veces siempre tiene que animar a la gente a vivir en santidad, en vivir en agradar a Dios. Imagínense yo diciendo, bueno, hermanos, creo que ya lo dije hace rato, hermanos, sí, somos hijos de Dios, somos salvados y todo, pero ¿algún día vamos a dejar de pecar? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Nunca vamos a dejar de pecar, ¿verdad? Pues gloria a Dios, nunca vamos a dejar de pecar. Imagínense un pastor que les predique así. Imagínense que les diga así. Pues no, pues entonces, ¿en qué iglesia estoy? ¿Qué me está predicando? ¿Cuál es el cambio de vida? ¿Cuál es lo que ahora Dios ha hecho en mi vida? ¿Qué evangelio se está predicando? ¿Sí? Y los que tienen más tiempo siempre yo estoy, insiste en que podemos vivir en santidad, podemos vivir en santidad, podemos vivir en santidad. Sí, y eso es algo que dice, debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Sí, hace unas semanas también daba el ejemplo, ¿no? Decir, bueno, nosotros nuestro culto empezamos a las 11, ¿no? De las 11, bueno, a las 12, 12 y media, ahorita que es de las 11 a las 12 y media, levante la mano el que ya pecó. ¿Alguien ya pecó? No, entonces en una hora pudimos decir, no pequé. Y a otra hora, no pequé. Y otras horas, no pequé. Cuando terminemos hoy a las 6 de la tarde, ¿alguien va a pecar? No, ¿verdad? Y si nos llevamos otras 6 horas, ¿alguien va a pecar? Es que ir paso a paso porque tenemos una relación correcta con quién, con Cristo, porque entendemos el concepto de la gracia. Entonces, podríamos dejar de pecar y tener vidas santas delante de Dios. Y no solamente de Dios, sino delante de los hombres. ¿Cuál sería la respuesta? Sí. Y eso es algo que aquí en Aposento Alto, eso es algo que yo veo esto y como pastor siempre voy a insistir y les voy a alentar. Únanse a Cristo, únanse a Cristo. Déjense ser transformados, déjense ser cambiados para poder tener una vida justa, limpia, delante de Dios. No voy a hablar de otro tema diferente a eso, porque eso es lo que tengo que enseñar. Y más adelante dice, tienes, perdón, tienes la autoridad para, ¿quién dice esto? Pablo aquí en Tito siendo que un pastor. Dice, tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario. Así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Entonces, un pastor puede tener una autoridad espiritual sobre su grey. Sí, pero ¿qué? Para decir, yo soy el macho alfa aquí en la iglesia, entonces, van a hacer lo que yo diga. Y Simón dice, tengo que hacer así. No, ¿verdad? Todo tiene que ser conforme a qué? A la Biblia. Ustedes tienen que cumplir mis deseos, mis caprichos, ¿no? Que si, bueno, primeramente Dios un día tengamos nuestro lugar de reunión, ¿no? Que digamos, ¿de qué color vamos a pintar? Un clásico. ¿De qué color vamos a pintar la fachada? No, que las hermanas que rosa, no que los hermanos que de azul dice, ¿no? Y no, pues, ¿de qué color quiere el pastor? No, pues el pastor que quiere negro, ¿no? Pero ¿cómo negro? No, pues el pastor dijo y el pastor quiere que se pinte de negro. Y adivinen de qué color se va a pintar. De negro. ¿Por qué? Porque el pastor se le dio su gana que se pintara de negro. O sea, ese tipo de cosas realmente irrelevantes serán importantes en las cuales tengamos que discutir o el pastor tenga que, no, pues como lo dijo el pastor, así y así lo tenemos que hacer. ¿Tiene que ser? No, ¿verdad? Todo tiene que ser conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Conforme a la palabra de Dios. Entonces, simplemente nosotros, como dice aquí, también, si en alguna ocasión yo me acerco con ustedes para
dar un consejo, para orientarlos de cierta forma, o dirán, ay, me regañó el hermano, lo que sea, entiendan que es por qué, porque es mi responsabilidad. ¿Sí? No es para que hagan lo que yo quiera. ¿Sí? Ustedes pueden hacer absolutamente lo que quieran, pero mi propósito es para enseñar, ¿sí? Para corregir, ¿sí? Para poder orientar de la forma correcta, ¿sí? Sus vidas, no para que ustedes hagan lo que yo quiera. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Pues vamos a orar para terminar. Y bueno,